Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo número 6. Este va a ser el verso principal sobre el cual vamos a estar dando inicio a una nueva serie. ¿A cuántos les gustan las series? ¿Cierto que sí? Porque a través de las series profundizamos un poquito más en la palabra del Señor. Y yo quiero comenzar una serie el día de hoy que la he titulado Propósito Divino. Diga conmigo, propósito divino. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 1 versículo 6. Dice de la siguiente manera: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos hay de esos en esta noche? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar aquí. Hemos leído tu palabra y creemos fielmente, Señor, que tu palabra dice la verdad y que todo lo que hay en ella, Señor, habla a nuestras vidas para cambio y transformación. Por eso en esta noche, diga conmigo, iglesia, dispongo mi corazón para que tú hables a mi vida y me transformes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero hablarles acerca un poquito del contexto sobre el cual está escrito este versículo de Josué 1:6 para poder entrar a manera introductoria a esta serie que vamos a estar trabajando los próximos sábados. Y en este sentido encontramos que después de la muerte de Moisés, ¿cuántos han escuchado hablar de Moisés? El gran libertador, el salvador, el que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel de manos de ¿quién? De Faraón, de la nación de Egipto, que tenía durante muchos años a la nación de Israel subyugada y esclavizada. Y Moisés fue el que el Señor levantó, hizo el llamamiento a él, y el Señor viene y lo usa con el propósito, con el objetivo de que su pueblo pudiese salir en libertad. Y el Señor empieza a hacer una obra grande, poderosa y maravillosa en la vida de Moisés, y a través de la vida de Moisés en la vida del pueblo de Israel. Y toda esa historia la encontramos nosotros en el libro de el Éxodo. Y luego de que Moisés muere, la palabra del Señor nos menciona ahí en el capítulo 1 de Josué que el Señor viene y hace un llamado, y el llamado que hace es a aquel joven, en este caso ya estaba adulto, aquel varón llamado Josué, y recibe de parte de Dios el llamamiento para continuar con el legado que Moisés había dejado, y con la tarea y el propósito exclusivo de que a través de Josué el pueblo de Israel ingresara a la tierra prometida. ¿Cuántos les gustaría ingresar a la tierra prometida? Hay un propósito grande, hay un propósito divino, hay un propósito que desde aún antes de la fundación del mundo Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Y en este sentido, iglesia, el ser humano transita y camina alrededor de su vida con pensamientos en su mente, y estos pensamientos en su mente en muchas ocasiones son pensamientos tan difíciles, tan duros, tan aplastantes, que esas ideas, esos deseos, esas opiniones, los gustos, creencias y cuanta cosa se nos puedan venir a la cabeza de posibilidades,
de las que se presentan a lo largo de nuestro paso por la tierra, son deseos que muchas veces en el ser humano no se cumplen. Y lo digo porque si bien es cierto que Dios mismo tiene un plan, un anhelo y un deseo para cada uno de nosotros, muchas veces el ser humano no está dispuesto para que ese propósito de Dios se cumpla en su vida. Y yo podría asegurar que son más los que pasan por esta vida y no cumplen el propósito de Dios para el cual fueron creados y diseñados, que los que verdaderamente lo hacen. Y yo no sé si usted ha escuchado por ahí un verso que dice: muchos son y pocos son. Y esto nos da una referencia a manera general de lo que les estoy hablando. Simple y sencillamente porque el ser humano no está seguro, no está convencido y aún no sabe verdaderamente cuál es el propósito por el cual Dios lo creó. Y si usted no tiene su propósito claro para qué está aquí en esta tierra, usted puede llegar a ser de esos muchos escogidos, llamados, pero quizás no estar dentro de esos escogidos. Y a través de esta serie lo que yo pretendo, mis amados, es que usted conozca cuál es el propósito divino para su vida, pero no con el objetivo de que usted lo tenga como un ideal, como un pensamiento, como un deseo o como un sueño en su vida, sino que usted trabaje en pro de cumplir ese propósito de Dios para el cual usted fue diseñado. Dios lo diseñó a usted con un propósito único y exclusivo. ¿Sabe por qué? Porque como lo veíamos en la serie pasada, fuimos 100% conocidos por Dios. Y dentro del sueño de Dios hay un plan muy especial para usted. Hay un plan muy especial para mí. Ahora la pregunta es, y la idea es que a través de esta serie que vamos a empezar a trabajar los sábados de aquí en adelante, usted pueda entender y reconocer cuál es ese propósito y cómo hacerlo realidad en su vida. Pregúntele a alguien por ahí: ¿usted conoce cuál es su propósito? Pregúntele, ¿hay alguien por ahí? Es en serio, iglesia, y a los que están allí en la virtualidad, Dios les bendiga a todos ustedes por conectarse con nosotros. Pero es lamentable ver, mis amados, la gran cantidad de personas que prácticamente han sido bloqueadas, han sido incapacitadas en su manera de pensar. Y esa incapacidad mental hace que los obstáculos que se le presentan en el camino, que por lo general son obstáculos que no son planificados. Por lo general los problemas que a usted se le presentan son cosas no planificadas. ¿O cuántos de ustedes cuando quieren emprender algo planean los problemas que se le presentan? ¿Cuántos se sientan a analizar algo en sus vidas, un proyecto personal, y piensan en los problemas? Cierto que es muy difícil, porque cuando uno se sienta a proyectarse en algo, uno lo que quiere es que ese algo que se realice, se cumple, la meta y el objetivo uno lo alcance y lo logre. Pero por lo general no pensamos en el problema, nosotros no planeamos los problemas. O usted de los que se sienta y dice: hoy voy en la mañana temprano, cuando se levanta, dice: me voy a sentar, voy a planear este problema para el día de hoy. Voy a planear este problema, que se me presente este problema, y empiezan a hacer la lista. Yo quiero que se me presente este problema y que se me presente este otro problema. ¿Cierto que en ningún momento lo hacemos? Porque ninguno de nosotros planea los problemas. Los problemas aparecen de manera improvista. Pero muchas veces, mis amados, usted y yo, en los planes que hacemos, en las decisiones que tomamos, en el camino que andamos,
propiciamos situaciones para que los problemas se nos presenten. Y de esta manera no cumplamos con la meta, no cumplamos con el objetivo, porque simple y sencillamente para eso están los problemas, para obstaculizar, o como decían por ahí en un meme, obstaculizar el camino por el cual usted se ha trazado una meta. Y en este sentido, mis amados, una de esas cosas en las cuales usted y yo caemos erróneamente es en la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Diga conmigo, duda. Duda. Incredulidad, incertidumbre. ¿Por qué razón? Porque la duda es como si usted y yo tuviéramos falta de fe, por no decir que no tenemos fe. La duda es aquella que impide que la determinación que usted ha tomado en su vida para cumplir X meta o X propósito en su vida llegue a la frustración, porque no puede alcanzarla, porque no puede lograrla. Ese es el trabajo de la duda. La duda es incredulidad. Y una de las primeras cosas que usted y yo debemos quitar, desarraigar de nuestra vida es la duda. Dígale por ahí a alguien: quita la duda de ti. Debemos empezar a aprender a deshacernos de todas aquellas cosas que son de estorbo para que el propósito de Dios en su vida se cumpla. Entonces vamos a empezar a identificar cuáles son esas cosas. En primer lugar, entonces, el propósito divino es diferente a la incredulidad. El propósito divino de Dios para nuestras vidas no tiene nada que ver con la incredulidad. Es el lado opuesto de la incredulidad. Es diferente de la incredulidad. Y la incredulidad en nosotros simple y sencillamente viene aún desde nuestra crianza como niños. Porque desde niños empezamos a tener incertidumbres en nuestra vida que hacen que nosotros nos levantemos como personas inseguras, como personas que necesitan depender al 100% de X o Y persona o de X o Y cosa. Y nos sentimos desprotegidos. Entonces empezamos a sentir incertidumbre en nuestras vidas, y esa incertidumbre hace que, queramos o no, empecemos a tener dudas acerca de la vida. Esa es la gran pregunta de la existencia de muchas personas. ¿De dónde vengo y para dónde voy? Y tratando de descubrir cuál es la respuesta a esa pregunta, muchos seres humanos se han vuelto irracionales, a tal punto de creer que el ser humano viene como origen de la nada. La nada creó todas las cosas, es lo que muchas teorías dicen, muchas hipótesis de creación dicen. No existía nada y de la nada hubo una explosión. No existía nada y de la nada empezaron a existir unas partículas llamadas nada, y esas partículas explotaron en algún momento de la historia. Y esa gran explosión hizo que aparecieran el universo en su expansión. Y la teoría sigue por ahí. Se empata con una teoría que dice que usted y yo venimos del mono. Del mono no del mono aquel mono, no, del simio. Mire a la persona que usted tiene al lado
Cierto que no se parece en nada. Por favor, sea sincero. Nos hemos vuelto tan irracionales desde principios de la historia que hemos tratado de encontrarle respuesta de nuestra existencialidad a través de fábulas, de cuentos y de cosas inventadas que solamente caben en la mente del ser humano. Que fue que el mono evolucionó. Entonces o sea que su papá es un mico, un orangután. Su papá es un gorila. Pues yo le lamento decirle, pero yo no tengo cara de gorila. No, mentiras. No tengo cara de gorila. Y yo no creo que yo venga de por allá. El que es lindo es lindo. El que se crea que su papá es un gorila, I'm sorry for you. Pero yo no. Aquí ¿cuántos se parecen a un gorila, a un chimpancé, a un orangután o a un simio? Con todo el respeto que ellos se merecen porque son creación también del Señor. Pero mi identidad como hijo de Dios me dice que yo no vengo como producto de la nada, como producto de una explosión, como producto de una evolución de los animales, sino que yo tengo características únicas dentro de toda la creación que me dan el valor a mí de tener la imagen y semejanza del que vive y reina por los siglos de los siglos. Claramente la palabra lo enseña y lo veíamos hace 8 días. Génesis 1:26, donde el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Usted es único, iglesia. Usted es única, iglesia. Porque Dios nos creó con un propósito. Y el propósito por el cual Dios nos creó a nosotros es muy distinto con el cual creó el resto de la creación. Si no nos hubiese puesto el sello personal de Él en medio de nosotros. El sello personal de Dios sobre nuestras vidas está en que usted y yo somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso usted y yo somos racionales. Y muchas veces uno no entiende cómo sucede el hecho de que el ser humano sea tan irracional de pensar que viene de un mono. Esto es irracional, iglesia. Y es una teoría que viene como producto de aquellos resentidos con Dios, con rencor en su corazón hacia Dios. Como son aquellos que tratan de negar la existencia de Dios, aún a sabiendas de que Dios es real. Y es tremendo esto, mis amados. Dios nos ha creado con un propósito, y ese propósito Él lo va a cumplir en nuestras vidas, siempre y cuando usted y yo, como hijos de Dios, tengamos bien definida nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos que estar claros en eso. ¿Cuántos son claros aquí en este sentido? De niños tomamos decisiones a la ligera sin pensarlo. A través de nuestra crianza podemos adquirir carácter o temor, incredulidad o inseguridad para afrontar entonces el día a día en nuestro caminar sobre la tierra. Pero resulta que cuando llegamos a cierta edad de nuestro crecimiento, entonces nosotros adquirimos una serie de experiencias, y esas experiencias empiezan a ocasionar en nosotros esta clase de dudas y de incertidumbres. Yo no sé si usted ha llegado a pensar en algún momento de su vida por qué razón mucha niñez de la que comienzan los caminos del Señor, a medida van creciendo, se van alejando de Dios.
Y cuando entran a la secundaria y luego entran a la universidad, con mayor razón, su filosofía de vida cambia totalmente a tal punto de querer negar la existencia de Dios. Y es porque se presentan en la vida de la persona, de aquellos adolescentes, de aquellos jóvenes, ciertas circunstancias, específicamente en el área académica, áreas de enseñanza como la filosofía, como la antropología, como las ciencias exactas, y sobre todo los que enseñan dichas áreas y desde su concepción personal transmiten a aquellos muchachos su creencia religiosa. Porque yo quiero decirle a usted algo: los ateos no es que no crean en nada, es falso. Ateo significa en contra de Dios. Es decir, los ateos no creen en Dios, sí creen en muchas otras cosas. Creen, claro que sí creen. Lo que no creen es en Dios, o tratan de negar la existencia de Dios, cosa que no han podido comprobar, y aún así creen. Entonces, todas estas circunstancias, todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas que estos jóvenes al ingresar a aquellos lugares de preparación académica y profesional reciben, como no tienen bien identificada su identidad como hijos de Dios, todas estas enseñanzas empiezan a traerles a su mente, a su ser, incredulidad, duda, incertidumbre, a tal punto de que llega un momento de que desafortunadamente esas experiencias y esas enseñanzas los alejan de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo nos encarguemos en nuestros hogares, iglesia, de enseñarles a nuestros hijos cuál es la identidad que ellos tienen como hijos de Dios, cuál es el propósito por el cual están aquí en la tierra, para qué nos ha llamado Dios. Porque el propósito de nuestras vidas se encuentra en el llamamiento de Dios para cada uno de nosotros. Y si usted no tiene claro el llamamiento de Dios sobre su vida, entonces está en la cuerda floja a ser uno de aquellos que en un momento no muy lejano también entra en duda acerca de la existencia de Dios. Y no podemos permitir esto en nuestras vidas, iglesia. No podemos permitir esto en nuestros hijos, en nuestra familia. Ser sabios, ser maduros, ser conscientes de lo que nosotros estamos siendo llamados de parte de Dios, es lo de que debe primar en nuestras vidas, y no dejarnos desenfocar de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, iglesia. Y en este sentido, uno de los grandes problemas en nosotros como hijos de Dios se origina al momento de usted tomar decisiones y dar grandes pasos de cambio para su vida. ¿A cuántos les gustan los cambios? Pero yo podría decir que a la mayoría no les gusta. No les gustan las cosas nuevas, no les gusta el cambio, porque simple y sencillamente nos encasillamos y nos cuadriculamos en que las cosas se deben hacer de esta manera y solamente de esta manera, y es de la única manera que se deben de hacer. Cuando, de acuerdo a los principios de la palabra, muchas veces aún lo que nosotros pensamos que cómo se deben hacer las cosas no es la manera correcta, y pueden haber otras formas más. Y estoy enfocándome en este sentido, mis amados, en lo que tiene que ver con nuestra identidad como el Señor. Usted y yo debemos tener claro, mi amado y mi amada, que el propósito de Dios para nuestras vidas está trazado por Él, porque somos predestinados por Dios para eso que Él quiere que hagamos. Pero en el camino muchas veces usted y yo tomamos decisiones erradas, decisiones equivocadas,
y decisiones que nos sacan de ese propósito de Dios. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Y es lo que nos llena a nosotros de esperanza. Es saber que aunque el Señor tiene un camino preparado para nosotros y nosotros andamos por él, y en algún momento de nuestras vidas nos desviamos, el Señor está preparado de tal manera que aún nuestras malas decisiones nos puedan ayudar a nosotros para impulsarnos de nuevo a encaminarnos por donde Él quiere que vayamos. Por eso es que muchas personas que se apartan de Dios muchas veces tocan fondo, y al tocar ese fondo es donde la misericordia de Dios obra y lo impulsa para retornar al camino de Él. Así que usted no puede perder la esperanza en ningún momento de su vida, mis amados. No podemos perder la esperanza. Dios, entonces, por esta razón, es el mismo aunque usted y yo fallemos. ¿Usted sabía eso? Dios es el mismo aunque fallemos. Y es más, aunque fallemos, no nos abandona, porque Él nos ama. Así obra y actúa el Señor, porque lo que Él más quiere con nosotros es que podamos cumplir su propósito divino. Cuando usted y yo reconocimos al Señor como nuestro único y suficiente Dios y Salvador, Él nos dio a nosotros una esperanza. Y esa esperanza es una confianza especial que usted y yo tenemos de podernos acercar a Él. ¿Usted sabía que en las 24/7 usted puede acercarse a Dios confiadamente? Puede contar con Él, mi amado y mi amada. Así usted y yo fallemos, mis amados, podemos acercarnos a Él. Aproveche que estamos en el tiempo de la gracia, porque va a llegar un tiempo donde no nos vamos a poder acercar a Él. Y usted y yo debemos estar preparados para cuando eso ocurra. Tenemos que prepararnos, mis amados, porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles. Estamos en principio de dolores y hay que estar preparados. Hay que estar preparados porque o en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia, o Él viene por su iglesia. Y tenemos que estar preparados, porque lo que se está gestando en estos momentos en el mundo entero, a nivel global, simple y sencillamente es preparar una atmósfera para el principio del fin. Eso es lo que se está preparando en estos momentos. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, mis amados. Yo no sé si usted ve noticias. La situación que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania. La cantidad de muertes de civiles que nada tienen que ver con la guerra y están pagando simple y sencillamente por el enojo de dos líderes que se les ocurrió pelear entre ellos y hacerse en la mala. Por eso es tan importante que usted y yo, mis amados, sepamos quiénes somos en Dios, para que cuando lleguen las dificultades en nuestro entorno, usted tranquilamente pueda pararse sobre la brecha y, como dice Josué 1:6, ser esforzado y ser valiente, porque esto no es para cobardes. Ay, pastor, vea, me miró feo. Ay, pastor, vea, me señaló. Esto no es para flojos. Esto no es para mimados. Esto no es para cobardes. Yo sé que eso aquí no ocurre, eso ocurre en otro lugar, pero aquí no. ¿Cuántos son los valientes en este lugar? ¿Cuántos son esforzados en este lugar? Una de las cosas que más me llama la atención en el capítulo 1 de Josué es cómo el autor se centra tanto en esas dos palabras: esforzarse
y ser valientes. Y a lo largo del capítulo 1 usted va a encontrar cómo, ahí dice en el verso 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y así sucesivamente usted va a encontrar como el Señor dice, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo repite y lo repite. ¿Cuál cree usted que fue el propósito del autor al escribir tanto, esfuérzate y sé valiente? Es más, ¿cuál cree usted que fue el propósito de Dios al decirle esto al pueblo? Esfuérzate y sé valiente. Dígale a alguien por ahí, esfuérzate y sé valiente. Lamentablemente, en nuestra vida muchas veces solo usamos la esperanza que el Señor nos ha dado como hijos de Dios cuando estamos en apuros, o cuando estamos en problemas, o cuando tenemos miedo. Y entonces es en esos momentos cuando clamamos a Dios para que venga en nuestro socorro y en nuestra ayuda. Cuando usted y yo clamamos, oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? Y creemos que por arte de magia entonces va a aparecer Dios y nos va a decir, yo. Porque creemos que Dios es un amuleto que venga en nuestro auxilio y en nuestro socorro cuando solamente estamos en apuros. Cuando verdaderamente usted y yo como hijos de Dios, para cumplir el propósito de Dios, debemos saber que Dios es Dios cuando yo estoy en problemas como cuando yo no tengo problemas, cuando yo estoy enfermo como cuando yo no estoy enfermo. Él sigue siendo Dios y va a estar a tu lado y va a estar a mi lado siempre. Por eso es necesario que nosotros creamos que las cosas simples pueden ser resueltas por nuestras manos con la ayuda de Dios, así como también los problemas más difíciles pueden ser resueltos por nuestras manos con la ayuda de Dios. ¿Recuerda usted que Dios nos conoce tanto que hasta en lo más pequeño y en los pequeños detalles aún ahí está presente? Y es necesario que entendamos que el propósito de Dios para nuestras vidas es grande. Usted y yo estamos llamados por Dios a hacer grandes cosas. Usted y yo estamos llamados por el Señor a levantarnos y a llenarnos de su fortaleza y a llenarnos de su valentía, iglesia. Porque Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero solamente los violentos lo arrebatan. Yo quiero que usted me acompañe. Evangelio de San Mateo dice literalmente, dice claramente, capítulo 11, versículo 12, que son los dos versículos con los cuales vamos a estar centrados en esta serie, iglesia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia
y los violentos lo arrebatan. Yo con esto te estoy diciendo, iglesia, el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir, pero es necesario que tú seas valiente y esforzado. Es necesario que tú seas violento, y te voy a especificar esa violencia. Yo te estoy hablando de una violencia espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes y espirituales de maldad en los lugares celestes. Y es allí donde tú y yo debemos apropiarnos de ser hijos de Dios y levantarnos a luchar y a batallar por el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero para ello, iglesia, es necesario que usted sea uno de ellos, un valiente, un esforzado, que no se le doblegue a los problemas, a las dificultades, que no se rinda ante las circunstancias adversas, y que aún desde lo más elemental, más sencillo y más simple, usted pueda contar con ese Dios que tanto le ama y que está a nuestro lado para vencer. Dios le dio un propósito a Josué después de que Moisés murió, y claramente en la promesa Dios le dijo a él: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y Dios lo cumplió, porque Josué aceptó el reto, le creyó a Dios y no permitió que la duda y la incredulidad llegara a su vida. Se llegó la hora, iglesia, de ponernos de pie y decirle al Señor: Señor, quita de mí toda incredulidad. Y de decirle al Señor: Señor, yo creo. Señor, yo creo. Yo creo que tú me has creado con un propósito grande. Yo creo que tú dedicaste el tiempo para formarme en el vientre de mi madre, porque tenías un propósito grande para conmigo. Iglesia, se llegó el tiempo de decirle al Señor: yo creo que aunque el mundo me haya querido ver un derrotado y un fracasado, tú me has llamado a ser cabeza y no cola, a estar arriba y no abajo, a ser el primero y no el último, porque tienes un propósito grande para mí, Señor. Dígale, iglesia, allí: yo creo, Señor, que tú me has llamado no a estar enfermo, sino a estar sano. Yo creo, Señor, que tú me has llamado a ser libre y no ser esclavo. Yo creo, Señor, que tú me has llamado a grandes cosas. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por tu iglesia en esta noche, Señor. Porque más que adornar con flores este texto bíblico de Josué, Señor, tú nos estás dando es un mandato. Tú no nos estás dando opcionalidades. Tú no nos estás diciendo: si tú quieres, esfuérzate. Si tú quieres, sé valiente. No, Señor. Tú no nos estás diciendo: si se te antoja, se te ocurre, o si tienes tiempo para esforzarte, hazlo. No, Señor. Tú no nos estás diciendo: si de pronto te da ahí como el antojito de ser valiente, hazlo. No, Señor. Tú nos estás diciendo claramente un mandato: esfuérzate y sé valiente. Yo creo, Señor, que si tú nos estás mandando a ser esforzados y valientes, es porque podemos hacerlo. Y es porque podemos serlo.
podemos ser valientes, podemos ser esforzados. No importa cuán grande sea el problema y la dificultad. En algún momento un pequeño adolescente, un jovencito que te creyó a ti, Señor, fue capaz de pararse enfrente de un hombre de 3 metros de altura, que estaba desafiando al ejército del Dios vivo y los tenía amedrantados. Ese pequeñito fue capaz de creer en tu nombre y de pararse frente a ese soldado, y con solo una piedra que lanzó de su honda pudo tumbar a aquel gigante, y con la misma espada de ese gigante pudo cortarle esa cabeza. Y lo que más me impacta son esas palabras de aquel jovencito: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, con armaduras y con escudo vienes a mí, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones del ejército de Israel. Y esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Y creer que aunque se me presenten problemas, aunque se me presenten enfermedades, aunque se me presenten dificultades, yo vengo en el nombre del Señor de los escuadrones, no solo del ejército de Israel, sino también del ejército de los cielos. Porque Él es quien nos da a nosotros la victoria. Y en el nombre de Cristo Jesús yo oro por tu iglesia en esta noche, Señor. Póngase sobre sus pies, por favor. Hoy, Padre de la gloria, reconocemos que muchas veces no hemos hecho las cosas por miedo, que muchas veces no hemos hecho las cosas por temor, por incertidumbre, por dudas, Señor. Dudas que han venido a nuestra mente o que han surgido de nosotros mismos, Señor, para que no cumplamos tu propósito en nuestras vidas. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Es necesario, iglesia, que le pidamos perdón al Señor, porque muchas veces hemos dudado de lo que Él nos ha prometido. Muchas veces hemos dudado de lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado en nuestras manos. Muchas veces, por quién sabe qué circunstancias, hemos dejado entrar en nuestras vidas la incredulidad. Y por eso hay que pedirle perdón al Señor. Y en nombre de tu iglesia yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por la duda, por la incredulidad, porque tu palabra dice que aquel que duda es inconstante en todos sus caminos. Y te pedimos en esta noche, Señor, que perdone nuestra incredulidad, porque sabemos, Señor, que tú, Padre de la gloria, si has hecho un llamamiento a cada uno de nosotros, tú no nos vas a abandonar y no nos vas a dejar solos. Tú caminarás a la par con nosotros, nos fortalecerás, pero también nos darás las armas y las herramientas necesarias para cumplir tu propósito, así como lo hiciste con Josué. Y así como lo hiciste con Josué, hoy te pedimos que lo hagas con cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor. Y yo te pido que vayas a la necesidad de cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, Señor, a los que están conectados a través de esa transmisión, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, obra y actúa. Renueva la mente, Señor amado, en nosotros como tu iglesia.
Y que toda incredulidad, duda, Señor amado, incertidumbre que haya venido a entrar y dañar, corroer nuestra fe en ti, Señor amado, sea deshecha en el nombre de Cristo Jesús. Y que tú traes la libertad a través de tu Espíritu Santo en cada vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos, Señor. Y te damos muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Recuerda, iglesia, que en el Señor tienes un propósito divino. ¿Cuántos lo alaban y lo glorifican a Él?